En los últimos años, Guy Ritchie ha estado haciendo películas muy diferentes, desde Aladdin y Operación Uenchile hasta La espada del rey Arturo y La ira del hombre. Pero para una gran cantidad de espectadores, él sigue siendo ante todo el autor de esas mismas películas criminales de culto. Formalmente, este género se puede llamar comedia criminal británica o thriller de gángsteres, pero siendo sincero, ninguno de estos nombres transmite la esencia, porque Guy Ritchie tiene su propio género único e inconfundible. Todos más o menos entendemos qué es una película criminal de Guy Ritchie, pero explicar de qué está hecha exactamente, cómo y por qué funciona ya no es tan sencillo. Yo mismo me puse a pensar seriamente en esto cuando volví a ver, en mi opinión, sus 5 principales películas criminales, y en algún momento me di cuenta de que, al parecer, por fin entendí cuál es ese detalle que hace que las películas de Ritchie sean tan características. Esto nos ahorrará tiempo. Hoy intentaremos averiguar si Guy Ritchie tiene su propia fórmula, quién ha intentado copiarla y quién realmente lo ha logrado. Y al final mencionaré 7 películas que Guy Ritchie no dirigió, pero en las que se siente inconfundiblemente esa vibra. Si le preguntas a cualquier cinéfilo o incluso a un crítico de cine en qué consiste el estilo de Guy Ritchie, casi siempre escucharás más o menos el mismo conjunto de características. En primer lugar, a Ritchie casi siempre lo describen como un director con un gran sentido del ritmo. Sus películas se comparan a veces con videoclips musicales o con comerciales. En sus escenas, la imagen puede acelerarse de repente, luego quedarse quieta y después volver a arrancar de golpe. Y el espectador lo capta al instante, incluso si en la escena aún no ha pasado nada realmente. Ya se siente como una escena de Ritchie, simplemente por el ritmo. En segundo lugar, casi todos destacan la atención especial que Ritchie le pone a la música. No se trata solo de que tenga buen gusto musical y un gran instinto para elegir bandas sonoras pegajosas. En las películas de Ritchie, la música literalmente dirige la escena, le marca el ritmo y la entonación. A menudo es precisamente la pista musical la que se convierte en ese elemento que hace que el episodio sea realmente reconocible y memorable. En gran medida, todo esto es una herencia directa de la primera etapa de la carrera de Ritchie. Si alguna vez te has interesado, aunque sea un poco, en su biografía, sabes que Ritchie no tiene una formación cinematográfica especializada, y llegó al cine a través de la publicidad y los videos musicales. Por eso su enfoque siempre ha sido muy práctico. Si hay alguna técnica que funciona, simplemente la toma y la usa sin demasiada filosofía. La tercera cosa que siempre se destaca en las películas de Guy Ritchie es la estructura narrativa. Ritchie casi nunca tiene una trama simple y lineal. Normalmente hay varias líneas argumentales, varios grupos de personajes, cada uno con sus propios intereses, y todo esto durante la mayor parte de la película parece un completo desastre. Pero luego, de repente, en un momento determinado, todas las piezas empiezan a encajar en una sola imagen coherente. Y la cuarta razón por la que se quiere tanto a Guy Ritchie son, por supuesto, sus personajes. En las películas de Ritchie no son simples personajes, sino tipos muy marcados. Excéntricos, con estilo, a veces caricaturescos, pero siempre increíblemente carismáticos e inolvidables. Entonces, obviamente, tú eres la gran verga, y estos a tu lado son tus huevos. Y por lo general, cada uno tiene una historia turbia detrás, una mala reputación, una anécdota que cuentan sobre él en el bar y, por supuesto, un apodo que muchas veces dice más sobre él que su verdadero nombre. ¿Y quién es ese Harry? Déjame contarte sobre Harry Topor. Además, Ritchie no solo sabe inventar este tipo de personajes, sino que también parece encontrar en el actor la nota adecuada y hacerla aflorar. Muchos, bajo su dirección, mostraron una faceta inesperada. Brad Pitt ya era una estrella mundial, pero fue precisamente en Snatch, Cerdos y Diamantes donde obtuvo uno de los papeles más inusuales de su carrera, el gitano Mickey.
Hugh Grant, quien durante mucho tiempo fue conocido como el encantador protagonista de comedias románticas, de repente se transformó en un depredador hablador y muy peligroso bajo la dirección de Richie. Juguemos un juego, Nate. No quiero jugar contigo. Te dije que vamos a jugar, Raymond. Y algunos Richie literalmente les dio su gran oportunidad. Vinnie Jones era un exfutbolista con reputación de loco en el campo. Y después de juegos, trampas y 2 armas humeantes y Snatch, se convirtió literalmente en uno de los principales rostros del cine criminal británico. ¿Qué onda, hermano? ¿Te compraste una cama de bronceado nueva? Y por supuesto Jason Statham, ¿verdad? Separando a los chidos de los perdedores, a los necesitados de los sedientos, a los que me creen de los que no. Antes de Richie, él... ¿Por qué la dejé y vendía en el mercado? Por eso la dejé. Me fui con Sue. Fue Richie quien lo notó y lo convirtió en una estrella. Sin Guy Ritchie, probablemente no existiría ese Statham, ni sus famosas frases, ni su sabiduría de barrio. Y yo estoy acostumbrado a hacer lo que no debería hacer. Camino a través del fuego. Aprendo a tocar el piano desde cero. Esta mano fue arrancada al carajo y fue cosida con esta otra mano. En su momento, Richie encontraba a las personas y luego las convertía en estrellas. Hoy la situación es al revés. Ahora las estrellas vienen a él, porque entienden que muchas veces Richie sabe crear una imagen carismática y llamativa, que después puede ser recordada por mucho tiempo. Esto se puede ver claramente en la película que salió hace poco, el 21 de mayo de 2026, Dinero Sucio. En el elenco están Superman y el brujo Henry Cavill. Hay que eliminar cada vuelta de más en cada ruta. El favorito de Denis Villeneuve, Jake Gyllenhaal. Nos mantenemos en las sombras, y si intentan morder, deben perder todos los dientes. Nominada al Oscar, Rosamund Pike. ¿Crees que puedes con él? Christopher Hivju, a quien todos los suscriptores de este canal seguramente conocen por su papel de Tormund Mata Gigantes en Juego de Tronos. Y por supuesto, la guapa Eiza González. Chicos, síganme en silencio. Si juzgamos por el tráiler, el elenco y las imágenes que ya están en la red, Richie definitivamente no ha perdido su toque. Aquí está todo por lo que lo amamos. Persecuciones vertiginosas, tensión, héroes carismáticos e incluso un inicio muy al estilo de Richie. Mucho dinero, un oponente serio, un equipo de élite y un plan cuidadosamente elaborado que, presiento, seguramente se irá al diablo. Hay que ensayar todo, cada uno de los movimientos. Cada detalle. Formalmente es una película de acción sobre una gran operación, pero parece que, una vez más, la película se sostendrá no tanto en la misión en sí, sino en los personajes y la química entre ellos. Al momento de la publicación de este video ya puedes ver Dinero Sucio en el cine, y si les interesa podemos analizar por separado qué tanto el nuevo Richie sigue siendo el mismo Richie de siempre, porque él ya se ha alejado notablemente de la temática puramente de gángsteres, pero precisamente por eso seguir su evolución ahora es quizá incluso más interesante que antes. Rara vez sucede que un director tan de culto después de tantos años siga haciendo cine de género grande y ambicioso. Dinero Sucio, pero... Volvamos al ambiente de Guy Ritchie. En resumen, las principales características de Guy Ritchie son el montaje tipo videoclip, los congelados, los cortes bruscos, la música estilizada que literalmente lleva la escena, bandidos llamativos y carismáticos, humor rudo y generalmente negro, y diálogos salpicados de groserías, pero aquí está la ironía. Incluso si juntas todos estos elementos y tratas de copiarlos mecánicamente, de todos modos no te va a salir una película de Guy Ritchie, porque para Ritchie, creo yo, no se trata solo de un conjunto de trucos, sino también de un mismo motivo que se repite de una película a otra. Y todo esto el propio Guy Ritchie lo explica literalmente en la película Los Caballeros. ¿Recuerdan la primera escena en Los Caballeros donde el personaje de McConaughey reflexiona sobre el rey de las bestias? Los Caballeros. Para convertirte en el rey de las bestias, no basta con comportarte como un rey. Luego se escucha un disparo. Vemos salpicaduras de sangre en la copa. Ross, ¿quién es Rod? Y justo después de eso aparecen esos créditos elegantes y característicos de Guy Ritchie, Los Caballeros. Durante la mayor parte de la película, estamos seguros de que Mickey Pearson inevitablemente se dirige a su muerte, y solo cerca del final de la película nos muestran lo que realmente sucedió. Esto es...
¿Qué carajos es esto? Y me parece que precisamente en este episodio está escondida una de las claves principales para entender a Richie en general, no solo de esta película, sino de toda su fórmula criminal y de ese leitmotiv que regresa una y otra vez en casi todas sus películas sobre bandidos. Si tratamos de formularlo, la fórmula de Richie casi siempre se construye alrededor de la misma idea. Sus protagonistas se nos presentan con la seguridad de que ellos son los más inteligentes y los más peligrosos, y que ya entendieron las reglas del juego desde hace mucho. ¿A dónde chingados vas? Y yo me llevo todo. Cada quien se cree un león, el rey de las bestias, el hombre que tiene todo bajo control y que ya entendió cómo funciona este mundo. Juguemos un juego, rey. Y después cada vez nos demuestra que eso no es del todo cierto o que no lo es en absoluto. Casi siempre hay alguien que ve más allá, que calcula mejor. Pasaste solo un par de minutos en la piscina de niños, mientras yo llevo 20 años nadando en el océano con tiburones. Ahora te voy a explicar cómo está la cosa. Esa fórmula funciona en casi todas sus películas de crimen. Fue Matthew quien inició toda esta cadena de acontecimientos. Solo no tuvo en cuenta una cosa. Por ejemplo, en Cartas, Dinero y Dos Armas, Eddie se sienta en la mesa de cartas confiado en que es un jugador inteligente y podrá ganarle a Gary. Pero muy pronto se da cuenta de que no está jugando al póker, sino a un juego cuyas reglas no conoce. Es hora de desplumarte. En Snatch, el turco, Tommy, Boris y casi todos los personajes están seguros de que pueden calcular todo y mantenerlo bajo control. Pero especialmente destacado es Mickey. Todos piensan que pueden controlarlo, pero resulta que él vive según sus propias reglas internas. Eso es precisamente lo que arruina los planes de todos. En Revolver, Richie lleva esta idea al extremo. En cualquier juego, siempre hay un oponente y siempre hay una víctima. Jake Green está seguro de que su principal enemigo está sentado frente a él, pero la película muestra poco a poco que el oponente más peligroso está en su propia mente. El mayor enemigo se esconderá donde menos lo busques. Julio César. En Rock'n'Rolla, Lenny Cole actúa como un hombre que tiene toda la ciudad bajo control, pero a lo largo de la historia queda claro que él no es el dueño del juego, sino parte de un sistema que empieza a resquebrajarse. Y en Los Caballeros, Richie literalmente codifica esta idea en la primera escena. Mickey Pearson se nos presenta como el alfa, la cima de la cadena alimenticia, pero de inmediato nos muestran que no es así. Luego la historia da otro giro y muestra que él, después de todo, les ganó la partida a todos. Y al final vuelven a dar un giro, insinuando que quizá detrás de Mickey Pearson está su esposa. Hay que ser rey, así lo dijo mi reina. ¿Y esto? Creo que en Richie esto se repite una y otra vez. El hombre cree que es el rey y lleva su propia partida, pero al final resulta ser solo un peón en el juego de alguien más. Y a veces en las películas de Guy Ritchie, el principal oponente del protagonista ni siquiera es otra persona, sino la propia estructura del mundo, el destino, la casualidad, la cadena de consecuencias, alguna fuerza superior que solo unos pocos pueden comprender. Ahora que más o menos entendimos en qué consiste la fórmula de Guy Ritchie, podemos ir más allá e intentar encontrar 7 películas que él mismo nunca dirigió, pero que por su espíritu, tono y vibra encajan perfectamente en su universo. Esto es lo que pasa cuando te crees un gángster. Layer Cake obtiene 5 de 5 en la escala de Guy Ritchie. Probablemente sea la película más pura que no es de Guy Ritchie, pero sigue su fórmula. La premisa es sumamente simple. Un traficante londinense planea salir del negocio con estilo, recibe un par de últimos encargos y poco a poco se va hundiendo cada vez más. Desde el principio, el protagonista se presenta como alguien por encima del crimen callejero. No es un bandido, es un hombre de negocios. Pero la película va desmontando esa ilusión, poco a poco. Parece que lo tiene todo calculado, mantiene la distancia y controla la situación. Pero cada nuevo nivel de la historia muestra que por encima de él hay otro nivel más. Champán, su champán. Yo no lo pedí. Aquí hay un rompecabezas de intereses ajenos, diálogos característicos al estilo de Guy Ritchie y un esquema oculto cuyas reglas nadie entiende del todo. Y lo principal es la absoluta ilusión de control y la sensación de que el protagonista se está hundiendo en un sistema que al principio consideraba su propio territorio. Necesito mi mercancía, Yadiuk. No conseguí tus pastillas. Dame un día más.
Shloma te está llamando. No conozco a ningún Shloma, pero Shloma sí te conoce a ti. El número de la suerte con Levin, 5 de 5 según la escala de Guy Ritchie. Esto ya es prácticamente un intento de laboratorio de reconstruir la mecánica de Ritchie fuera del código cultural británico. Y lo sorprendente es que en algunos momentos funciona casi sin fallas. La película se basa en una estructura tan antigua como el mundo. Confundieron a una persona con otra. Slevin termina entre dos viejas figuras mafiosas, el rabino y el jefe. Y al principio parece un peón típico, destinado a ser prescindible en la guerra de otros. El jefe quiere verte. ¿Qué jefe? Nuestro jefe. Definitivamente no soy yo. Pero toda la película se sostiene en la sensación de que hay algo raro con este peón. Todos piensan que ya entendieron quién tiene a quién atado con la correa. Y luego resulta que la correa estaba en otras manos. Aquí hay personajes llamativos y casi caricaturescos. Hay diálogos agudos. Hay un rompecabezas en la trama que solo se resuelve al final. Es curioso que los críticos recibieron la película con bastante frialdad, pero los espectadores, al contrario, amaron precisamente ese giro, el estilo y la sensación de una estafa ingeniosamente armada. Mataré sin falta. Kiss Kiss Bang Bang, 5 de 5 en la escala de Guy Ritchie. La película debut de Shane Black con Robert Downey Jr. y Val Kilmer en el género de comedia negra, que recibió 5 nominaciones al premio Saturno. El pequeño ladrón Harry Lockhart, huyendo de la policía, de repente termina en una audición de cine donde lo confunden con un actor talentoso. Para prepararse para el papel de detective, lo envían con un verdadero investigador privado apodado Perry, a un profesional sarcástico que claramente se arrepiente de cada día desde que conoció a Harry. Y luego comienza el caos clásico. Cadáveres, desapariciones, doble juego, secretos familiares y héroes que son tan seguros de sí mismos que constantemente lo arruinan todo ellos solos. La película se parece a las de Guy Ritchie principalmente por el ritmo. Aquí hay diálogos igual de rápidos, una sensación de circo criminal y una trama construida sobre una cadena de coincidencias absurdas. Solo que en lugar de gángsteres londinenses, aquí hay neuróticos de Hollywood que actúan como si toda su vida fuera una escena mal ensayada. Los críticos elogiaron la película por su sátira inteligente y humor negro de estilo noir, y al público le encantó especialmente la química entre Downey y Kilmer. Necesitamos a Buddy de Israel. Es un gran desgraciado. Hay que atraparlo. Haces calientes, 4 de 5 en la escala de Guy Ritchie. La trama es muy al estilo de Ritchie. Un soplón de la mafia se esconde en un hotel. Hay una recompensa por su cabeza y una multitud de mercenarios, locos, servicios secretos y todos los que quieren su parte se están reuniendo alrededor de él. Aquí hay un conjunto perfecto de personajes y una presentación de la violencia casi carnavalesca. Pero también hay una diferencia importante. Si en las películas de Ritchie el caos normalmente en algún momento se convierte en un esquema elegante, en Haces Calientes el caos a menudo es más importante que el propio esquema. Por eso esto no es puro Ritchie, sino más bien un intento de robarle la velocidad, los personajes y la energía. Los críticos solían criticar la película por el desorden y el exceso, pero los espectadores, por el contrario, la aman como una atracción loca con armas y una energía salvaje. ¿Manos arriba? No, pero tengo una escopeta. ¿Y qué? ¿Cómo es posible? Así es. 7 psicópatas, 4 de 5 en la escala de Guy Ritchie. Este es un caso muy interesante porque la película no solo se parece a Ritchie, sino que parece comentar y parodiar toda una tradición del cine criminal post-Tarantino y post-Ritchie. Todo comienza con el escritor Martin, que no puede terminar de escribir el guión titulado 7 psicópatas. Mientras él lucha con la trama, su mejor amigo Billy, junto con su compañero Hans, gana dinero de la manera más absurda posible. Roba perros y se los devuelve a sus dueños por dinero. Pero un día accidentalmente roban a una Shih Tzu llamada Bonnie, la perrita favorita de un gángster completamente loco llamado Charlie. Y la película empieza a sumergirse rápidamente en el caos. Lo más interesante aquí es la ilusión de control. Martin cree que es él quien está inventando esta historia, pero poco a poco se vuelve claro que la historia ya vive bajo sus propias reglas y lo va absorbiendo. Además, aquí funciona perfectamente la mezcla de absurdo, violencia repentina y la sensación de que detrás de todo este caos, de alguna manera, se esconde una extraña lógica interna. Bueno, nos vemos. Y no podemos mostrar al perro, lo secuestramos de un maniático. Tengo un arma. Este es un vagón silencioso. Aquí tienes que hablar en susurros, hijo. Pistola.
Tren Bala, 5 de 5 en la escala de Guy Ritchie. Este es probablemente el ejemplo más reciente y claro de cómo la fórmula de Guy Ritchie finalmente se ha convertido en el mainstream mundial. El asesino apodado Mariquita, interpretado por Brad Pitt, se sube a un tren para cumplir otra tarea fácil y luego descubre que en el mismo tren viajan varios sicarios más. Y cada uno tiene sus propios objetivos, sus cuentas pendientes y su motivo para armar una masacre. Pero después, la película empieza a funcionar de una manera absolutamente al estilo de Ritchie. La trama se arma a partir de líneas que se cruzan. Los personajes existen más bien como apodos y arquetipos. El montaje y los diálogos impulsan la historia tan bien como las escenas de acción. Y el caos poco a poco se convierte en un sistema oculto, donde todo está conectado por las decisiones de otros, la mano invisible del destino y el gran plan de alguien más. Y de nuevo, lo principal es que casi cada personaje está seguro de que entiende las reglas del juego, pero todos ellos desde hace mucho tiempo son parte del juego de alguien más. La película es más pulida, americanizada, pero aún así, por sus características, es una de las películas modernas más puras con esa misma vibra. Porque si llevas bondad al mundo, recibes bondad acá. Olvidando a qué te dedicas. Veréislo. Y como séptimo y último punto, quiero mencionar una película que no es del todo correcto incluir en esta lista, pero que de todos modos no se puede dejar de lado. Porque esto ya no es un legado de Guy Ritchie, sino más bien una de esas películas de las que surgió el propio Ritchie en sus inicios. Me refiero a Tarantino y su película Tiempos Violentos. En entrevistas, Guy Ritchie realmente admitió la influencia de Tarantino, diciendo que lo que más le llamó la atención fue cómo trabaja con los diálogos, con ese lenguaje criminal atrevido, descarado y seguro, sazonado con groserías bien elegidas. Al mismo tiempo, Ritchie insistía en que la estructura de sus películas es completamente diferente, lo cual es imposible no admitir. Sin embargo, en los orígenes del primer Ritchie realmente está ese impulso tarantinesco de los 90, después del cual el cine criminal se volvió mucho más estilizado, hablador y descarado. Y eso, siendo sincero, ya es tema para un análisis aparte. Así que si quieren una reseña aparte sobre la conexión entre Tarantino y Guy Ritchie, asegúrense de escribirlo en los comentarios.